Buenos días, profe. Hola, buenos días. A ver, voy a esperar un minutico más. A ver, darnos de la chance a los compañeros que hacen falta que se unan, que se unan. Bueno, vamos a iniciar. Ya suficiente espera. Voy a compartirles pantalla. Por favor, me confirman que están viendo un PDF que les estoy compartiendo. Sí, profe. Confirmo. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, a ver, ya en más de una oportunidad, en lo que va ya de semestre, yo les he dicho a ustedes que los conceptos, las herramientas que hasta el momento habíamos manejado o hemos manejado son un repaso
al contenido propiamente dicho que nosotros vamos a desarrollar este semestre en la asignatura. También deben recordar que en más de una oportunidad les he dicho que a los compañeros de ingeniería de alimentos, en el pensum de ellos, en el currículum de ellos, en el pensum de estudios de ellos, esta asignatura a ellos les aparece como programación lineal. A los demás les aparece como investigación de operaciones 1. Además también les he dicho que, por supuesto que el hecho de que hayan empleado el término programación lineal para referirse a esta asignatura, no significa que el diseñador del currículum, del pensum de estudios de ingeniería de alimentos estaba equivocado, al contrario, estaba más ubicado que cualquiera. Porque además les he dicho que básicamente los conceptos, las herramientas que nosotros vamos a desarrollar en todo el semestre, son conceptos que pertenecen a un área muy particular de la investigación de operaciones que se llama la programación lineal. Programación que básicamente no está dirigida al término usual que nosotros conocemos de la programación en el área de la computación. Además de que el término lineal se refiere al hecho de que los problemas que se encargan de que nosotros intentaremos estudiar y resolver mediante estas técnicas se pueden modelar solamente a través, mediante ecuaciones matemáticas del tipo lineal. Además, también ya les he dicho en varias oportunidades cuando una ecuación matemática es del tipo lineal. Es del tipo lineal cuando las variables que intervienen en esa ecuación, sus exponentes están elevadas a la 1. Quizás esa es la manera más elemental, más sencilla de referirse a un modelo de ecuación lineal. Entonces, eso es bien importante partir de esa premisa y tenerlo claro. Ahora bien, vamos a especificar, vamos a definir, vamos a enunciar básicamente cuáles son los problemas los problemas que se intentarán resolver mediante la programación lineal. Entonces, fíjense lo siguiente, el propósito fundamental de la programación lineal es optimizar. Vamos a prestarle muchísima atención a este término, optimizar, porque nosotros lo vamos a usar muchísimas veces. En muchas ocasiones nos vamos a referir al término optimizar. Bueno, el término optimizar, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros hablamos de optimizar en la programación lineal, nos estamos refiriendo al hecho de que nosotros en la ecuación matemática, que nosotros vamos a ver ahorita, que le vamos a llamar función objetivo, la idea es determinar, es calcular los valores de unas variables que se llaman variables de decisión que van a optimizar la función objetivo. El término optimizar está referido al hecho de que esos valores de las variables de decisión que nosotros vamos a conseguir van en algunos casos a maximizar, a encontrar el máximo de esa función objetivo, o dependiendo de la situación, en algunos otros casos, esos valores de las variables de decisión que nosotros vamos a conseguir van a minimizar los valores de esa función objetivo. Por lo tanto, la idea es maximizar o minimizar funciones lineales en varias variables reales. Esas funciones lineales en varias variables reales le vamos a llamar la función objetivo. Y a esa función o a esa función de variables reales le vamos a imponer un conjunto de restricciones, las cuales van a ser también funciones lineales. En general, matemáticamente hablando entonces, ¿cómo podemos nosotros especificar el problema de la programación lineal? Bueno, el problema que nosotros vamos a resolver mediante estas técnicas de programación lineal puede ser propuesto mediante estas ecuaciones que les estoy presentando.
Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Optimizar una función z, la cual le vamos a llamar función objetivo. Esa z va a ser una combinación lineal de un conjunto de variables que nosotros le vamos a llamar variables de decisión. Ese conjunto de variables z va a ser una combinación lineal de x1, x2, x3, punto suspensivo, xn, variables de decisión. Y encontrar el óptimo de esa función z va a depender de un conjunto de restricciones que nosotros le vamos a imponer a esas variables de decisión. Esas variables de decisión deben moverse o sus valores deben estar sujetos a ciertas condiciones. Esas condiciones en la programación lineal se le llaman restricciones. Fíjense, si ustedes observan aquí de la parte izquierda, ese conjunto de restricciones, pues son un conjunto de ecuaciones lineales en n variables. Fíjenselo, cada restricción contiene n variables. Miren, donde está mi cursor, una, x1, x2, punto suspensivo, xn variables. Pero ¿cuántas restricciones va a contener? Vamos a nosotros a considerar en ese sistema. Bueno, vamos a considerar m restricciones. Mírenlo, donde está mi cursor, m restricciones. Entonces, ese conjunto de restricciones va a estar constituido por m restricciones o m ecuaciones del tipo lineal con n variables, Donde entonces, miren la terminología que nosotros vamos a usar. Z, ya les he dicho a ustedes que le vamos a denominar la función objetivo. Y x1, x2, hasta xn le vamos a llamar variables de decisión. Le vamos a llamar variables de decisión. Y esto es bien importante, bien importante. En los problemas de programación lineal en los cuales nosotros vamos a estar interesados, las variables de decisión x1, x2 hasta xn van a tomar valores mayores o iguales a 0 o positivos. Esa restricción de que las variables de decisión tienen que ser mayores o iguales a 0, usualmente se le llama la restricción de no negatividad de las variables de decisión. Entonces, a ver, existen varios métodos para resolver estos problemas de programación lineal. Está el método gráfico y un algoritmo que en la literatura especializada se le conoce con el nombre de algoritmo simplex. A ver, los compañeros de ingeniería de sistemas, ¿qué es un algoritmo? Ole, ¿no hay ninguno de sistemas? A ver, tengo conectado 24. Y Es no hay un ninguno de conjunto sistemas. ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo, ¿no? Por allí va la cosa. Por allí va la cosa, sí. Pero a ver, pudiéramos decirlo un poquito más bonito. Un algoritmo es una secuencia de pasos. Es una secuencia de pasos que permiten resolver un problema. En el campo de la programación, el lenguaje de programación, ¿qué es un algoritmo? Es una secuencia de instrucciones. Es una secuencia de instrucciones que en este caso el programador le instruye a la máquina que cumpla para resolver un determinado problema. Eso en el campo. En nuestra área, un algoritmo, ¿qué es un algoritmo? Es una secuencia de pasos lógicos, ¿sí?, que deben cumplirse para resolver un determinado problema. ¿Cuál es el problema que nosotros vamos a resolver aquí? Bueno, resolver un sistema de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones lineales. Fíjense lo importante, y que yo también se los he dicho ya en varias oportunidades. ¿Cuál es una de las particularidades de esta asignatura?
que cuando ustedes vieron, por ejemplo, algunas materias como cálculos, como álgebra, etcétera, etcétera, en ese momento ustedes vieron una serie de conceptos, digamos, de forma general. La particularidad y lo bueno de asignaturas como esta es que esos conceptos matemáticos que en algún momento nosotros vimos, ahora sí le vamos a hacer una aplicación real. Ahora sí le vamos a dar una aplicación real. Bueno, por ahora, porque el método simplex o el algoritmo simplex lo vamos a revisar nosotros ya en el próximo corte. Ahorita nos vamos a dedicar y nos vamos a concentrar en revisar solamente el método gráfico. ¿Cómo camina el método gráfico entonces? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Lo primero que debemos hacer nosotros es escribir las restricciones como igualdades, de forma que quede como una ecuación lineal. A ver, fíjense, subo nuevamente aquí. Ustedes observan que cada restricción es una inecuación. Cada restricción es una inecuación. En la parte izquierda de la inecuación están, hay una combinación lineal de las variables de decisión. Pero en la parte derecha de la inecuación, ¿sí? Hay nosotros le hemos llamado un término independiente, que es el término al cual lo que está en la parte derecha, la combinación lineal de las variables de decisión, son mayores iguales, son menores iguales o son iguales a ese término independiente. Bueno, dependiendo del tipo de la restricción, porque entonces esa restricción puede ser entonces que lo que esté del lado izquierdo sea menor o igual, sea igual o sea mayor o igual a lo que está en la parte derecha. Dependiendo del sentido de la restricción, nosotros lo primero que hacemos es, si es menor o igual, lo colocamos mayor o igual. Si es mayor o igual, lo colocamos igual. Y si es igual, pues lo dejamos igual, tal cual. Entonces, ese es el primer paso que debemos cumplir. Cada restricción la vamos a colocar de la forma igual, ¿sí? Es escribir la restricción como igualdades. Eso es lo primero que vamos a hacer, escribir las restricciones como igualdades. Lo segundo que vamos a hacer es representar gráficamente cada una de esas restricciones. Eso es lo segundo que vamos a hacer. Fíjense, esta es la importancia que tiene, que yo se los dije ya en más de no sé cuántas veces se los he dicho, que practicaran la forma de cómo representar ecuaciones de recta en el plano. Ya les indiqué el procedimiento, en su momento se los indiqué. La idea es hallar los puntos de cortes de las rectas con los ejes, y bueno, ya eso lo tienen que manejar ustedes perfectamente bien. Entonces, eso es lo segundo. Lo segundo es representar gráficamente cada restricción, lo cual conseguimos calculando los puntos de corte de cada recta con los ejes. Es bien importante que un problema en particular, fíjense que esa función objetivo y esas restricciones surgen de la información de un problema real. Por ejemplo, un problema real, ¿cuál podría ser? Nosotros estamos interesados en determinar los valores óptimos que debemos nosotros hallar, por ejemplo, del número de horas hombres que se necesitan para producir cierta cantidad de artículos y de la cantidad de materia prima, una materia prima específica que se necesita para construir una determinada cantidad de artículos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Determinar esa cantidad de horas hombre y determinar esa cantidad de materia prima que se necesita ¿para qué? Por ejemplo, para obtener un determinado beneficio. Entonces, la función objetivo es optimizar el beneficio, ¿sí? Y las restricciones que se colocan es que, bueno, el número de horas, horas hombre deben tomar determinado conjunto de valores. Y la materia prima a utilizar también debe tomar determinado conjunto de valores. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, conseguir el valor de horas hombre y de materia prima que maximice
beneficio. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos dos variables de decisión. ¿Cuáles son las dos variables de decisión? El número de horas hombres y materia prima, la cantidad de materia prima. Entonces, esas dos variables, tanto el número de horas hombres como la materia prima necesaria para construir o producir determinada cantidad de productos, nosotros las representamos en un solo plano cartesiano. Porque fíjense, puede ser que hayan 2, 3, 4 restricciones, las que sean. Entonces, cada una de las restricciones matemáticamente son ecuaciones de recta. Nosotros las vamos a representar como ecuaciones de recta. Entonces, el segundo paso es todas las ecuaciones de recta que representan cada una de las restricciones, las vamos a representar en un mismo plano cartesiano. Otra cosa que debemos tener aquí en cuenta es que al inicio yo les dije, aquí lo ven, de hecho aquí está, mire, de que esta restricción se llama la restricción de no negatividad. ¿Cuál es esa restricción? La restricción que nos indica a nosotros de que las variables de decisión, deben tomar valores positivos o mayores o iguales a 0. A ver, ¿me permiten un minutico? Ya continúo con ustedes. Un minuto, por favor. Ok, me disculpan ustedes, ya continúo entonces. A ver, ustedes están viendo el PDF, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces, fíjense, les decía a ustedes que algo muy importante a tener en cuenta con el método gráfico es que las variables que nosotros vamos a representar o las funciones que nosotros vamos a representar, las ecuaciones que vamos a representar en el plano que tienen que ver con las restricciones, esas variables que intervienen en las restricciones toman valores positivos o mayores o iguales a 0. Por tanto, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cada una de esas rectas asociadas a esas restricciones van a estar ubicadas en ¿cuál cuadrante del plano cartesiano?
si todos los valores que toman esas variables son mayores o iguales a 0 o positivos. El positivo. ¿Y cuál es ese cuadrante? ¿Cómo se le llama? ¿Qué número es? El 2. En el primer cuadrante, el primerito. Ahí comienza la numeración de los cuadrantes, donde tanto la variable X como la variable Y, esos dos ejes toman los valores positivos. Todas las rectas que nosotros vamos a representar en ese plano van a estar ubicadas en ese cuadrante, por este motivo. Porque esas variables toman valores positivos o mayores o iguales a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Un momentico. Ok. Ok. Una vez que nosotros hemos representado en el plano cartesiano cada una de esas restricciones, que son ecuaciones de recta, el paso que viene es hallar una región que se llama la región factible. Esa región factible es el área común. Nosotros eso lo vamos a ver con mucho detenimiento en la próxima clase, el área común a todas las rectas que se representan en ese cuadrante. Y una vez que hallamos la región factible, es lo que viene, lo último que viene, lo último que debemos hacer es hallar o determinar la solución óptima, la cual viene dada por el punto, un punto perteneciente a los valores de la región factible, que un punto perteneciente a los vértices. Yo eso se lo indico bien con mucho cuidado en la próxima clase, pertenecientes a los vértices de la región factible, que maximiza o minimiza la función objetivo según sea el caso. A ver, aquí tengo dos ejercicios. Fíjense, tengo dos ejercicios aquí. Esos enunciados, esos ejercicios que están allí representados, obedecen a una situación real. Era lo que yo les decía. Por ejemplo, muchos de los problemas que se presentan en la ingeniería es maximizar determinado tipo de funciones sujetas a restricciones que se le imponen a las variables de la cual depende esa función objetivo. Yo les decía que, por ejemplo, muchas veces nosotros en la ingeniería debemos maximizar, por ejemplo, beneficios, maximizar el beneficio de producir a lo mejor un producto sujeto a la materia prima que se utiliza en ese producto, al número de horas hombres. Pero bueno, ¿cuáles son las restricciones? Que el número de horas hombre y el número de materia prima debe ser igual a 24 unidades de producto, por ejemplo. Entonces, bueno, en fin, nosotros ahorita no lo vamos a hacer, pero ya para el segundo parcial, cuando utilicemos el método simplex, ¿esto de dónde va a surgir? Ahorita en el primer parcial yo les voy a colocar en términos generales, les voy a colocar el problema de programación lineal, sin referirse a la situación de la cual se derivan esas ecuaciones. Pero ya en el parcial 2, cuando comencemos a ver el método simplex o el algoritmo simplex, allí sí nosotros vamos a enunciarle problemas y ustedes, a partir de la información del problema, construyen tanto la función objetivo como las restricciones. Y después resuelven eso a través del método que estemos viendo en ese momento, ya sea el método simplex o variantes del método simplex que nosotros vamos a ver, que se llaman el método de la gran M, en fin. Pero ahora, solamente en el primer parcial, nosotros vamos a resolver los ejercicios de programación lineal de forma general, tal cual. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, si nosotros quisiéramos resolver el primer ejercicio,
mediante el método gráfico. Lo primero que nosotros deberíamos hacer es, fíjense, ¿de qué tipo son las dos restricciones del primer ejercicio? ¿Son del tipo mayor igual, menor igual o son del tipo igual? Menor igual. Aquí lo ven ustedes, miren dónde está mi cursor. Les dije yo que cada restricción es una inecuación. Es una inecuación. ¿De qué tipo es esa inecuación? Cada restricción. Bueno, puede ser del tipo menor igual, puede ser del tipo mayor igual, o en algunos otros casos puede ser del tipo igual. En el primer ejercicio, las restricciones son del tipo menor igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, muy bien. Muy bien. En el segundo ejercicio, ¿de qué tipo son las restricciones? Menor igual y mayor igual. Muy bien, son del tipo menor igual y del tipo mayor igual. No hay restricciones del tipo igual. Muy bien, muy bien. Entonces, una vez el primer paso a dar para resolver estos ejercicios por el método gráfico es transformar cada una de esas restricciones en igualdades. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Nosotros colocar que la primera restricción la vamos a colocar como una ecuación del tipo x más y igual a 24. Eso, x más y igual a 24, ¿qué es? ¿Cómo se le llama esa ecuación? X más y igual a 24. La ecuación lineal general de la recta. Muy bien, muy bien. Es una ecuación de recta y la cual viene expresada viene expresada de la forma de la ecuación lineal general. Muy bien. Entonces, la idea es en cada uno de los casos expresar las restricciones de la forma de una ecuación lineal general, de la forma, que es la forma que nosotros más fácil para nosotros poderlas graficar. El segundo paso es, en un mismo plano cartesiano, vamos a representar cada una de las restricciones. Eso los voy a dejar de tareas ahorita en Semana Santa, para que los que no hayan terminado los ejercicios, todos los ejercicios que yo les he dejado para resolver, resuelvan este también. A ver, yo les sugiero que en estos casos utilicen, para representar cada recta, utilicen esferos, utilicen marcadores de colores, para que diferencien una recta de otra. Y yo les voy a indicar en su momento cuál es el motivo. Además, a ver, el que quiera adelantar y quiera informarse un poquito más y quiera conocer con un poquito más de profundidad este método, el método gráfico para resolver problemas de programación lineal, en la internet ustedes pueden conseguir muchos videos, muchísimos videos, que algunos docentes, algunos los colocan allí en la red, en sus canales de YouTube. ¿Cómo pueden hacer la búsqueda? ¿Cómo pueden hacer la búsqueda? Colocan método gráfico para resolver problemas de programación lineal. Así hacen la búsqueda. Método gráfico para resolver problemas de programación lineal. ¿Estamos de acuerdo? Disculpa, profe. ¿Puede por favor volverlo a repetir? Es que se lo escuchó entrecortado. Vuelvo a repetir. Muy bien. Método gráfico para resolver problemas de programación lineal. Método gráfico para resolver problemas de programación lineal. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Profe. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Profe, Dime. o sea que de tarea hay que resolver eso, o sea, como esos dos ejercicios que están ahí, No, a pero ver. o en una misma tabla, en un mismo plano cartesiano. Eso es correcto. Ustedes hasta el momento solamente lo único que van a hacer es representar en un mismo plano cartesiano las restricciones. Y en la próxima clase nosotros vamos a hallar la región factible y vamos a darle la solución a esos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Profe, o sea que en el primer ejercicio hago un plano cartesiano por los dos puntos que están ahí, ¿sí? Las dos rectas.
En el primer ejercicio hay dos rectas. Usted las va a representar en un mismo plano cartesiano. Recomendación, utilicen esferos o marcadores de colores para que diferencien una recta de otra. Listo, profe. Y en el segundo punto tengo que en un mismo plano cartesiano diferenciar los 4 puntos, ¿sí? Representar, no los 4 puntos, las 4 rectas. Ah, ok, las 4 rectas, representarlas. Ok, profe. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿usted cuándo vuelve a tener asesoría, profe? ¿Cuándo vuelvo a tener asesoría? Bueno, mañana podría ser, antes de irnos de vacaciones. Me ¿A qué tienen hora? que... ¿Dónde, a qué horas? Podría ser por allí a las 10 de la mañana. Pero me tienen que avisar, o sea, en la tardecita escríbanme para comprometernos. Y la podríamos hacer mañana a las 10 de la mañana. Ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, vamos a pasar la asistencia, por favor, atentos. Marjorie. Presente, profe. Ok. Jennifer. Jennifer se encuentra. Viviana. Presente. Deiri. ¿Alguno de ustedes conoce a Deiri? Profe, pues según tengo entendido, ella no matriculó, pero igual sale en todas las listas. No, bueno. Sí, según canceló semestre, profe. Ah, ya. Es probable entonces que cuando saquemos, nosotros pidamos nuevamente la nómina, no aparezca entonces. Ah, bueno, listo, gracias. Ok. George. Buenos días, profe. Buen día. Franci. Presente, profe. Presente, profe. Dixon. Presente, profesor. Andrés. Andrés. Johnny. Johnny. Juan José. Presente. Stephanie. Presente, profe. José Daniel. Presente, profe. Eider. Presente, profe. Johan. Presente, profe. Adrián. Sebastián. María Fernanda. María Fernanda. Nasli. Presente, profe. Angeli. Presente, profe.
Presente, profesor. Ruby. Ruby se encuentra. Mayerly o Mayerly. Presente, profe. Ok, Laura. Presente, profe. Jocelyn. Presente, profe. Ángela. Ángela. Julián. Presente. Stephanie. Buenos días, profe, presente. Y la Bien. compañera Rubí Esmeralda acaba de escribir presente por el chat. Listo. ¿Cuál es el apellido de ella? Romero, profe. Romero Ruby. Muy bien. Listo. Muy bien por avisarme. Gracias. A ver, quedé en... Ajá, Julián ya me respondió. Sí, señor. Ok. Stephanie. Sí, profe, presente. Ajá, Camila. Buenos días, Camila profe. Andrea. Presente. Buen día. María Fernanda. Villamil. Presente. Listo. Profe, disculpe, a mí no me nombró. Ajá, no te nombré. Dime tu apellido, porfa. Duarte León. Duarte León. Sí, te nombré. Angelis. O Angelis. Angelis Juliet. ¿Sí? Sí, sí, señor. Sí, sí, no me había nombrado, qué pena. No me había Bueno, fijado. listo pues. Ok. Bueno, ya saben entonces, mucho que estudiar. Así que aprovechen Semana Santa. No olviden que después de Semana Santa tenemos el parcial. Muy atentos con eso. Estudien, cuídense mucho. Recen un poquito. Y entonces nos vemos luego de Semana Santa. Feliz fin de semana y feliz Semana Santa para todos. Listo, profe. Igualmente, profe, hasta luego. Bueno, Bueno, profe, chaito, hasta pues. luego, gracias. Hasta luego, profe. Luego, profe.